Voy a invitarle a que cierre sus ojos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. ¿Qué tal si le damos hoy gracias al Señor? Dice la Biblia que vayamos delante de su presencia con acciones de gracias, con alabanza, que entremos delante de sus santos atrios con esas dos cualidades, acciones de gracia y alabanza. Así que inicie dándole gracias al Señor por la oportunidad de estar acá en su casa. Dele gracias al Señor por la oportunidad de estar en su presencia. Ciertamente usted y yo hemos hallado gracia delante de nuestro buen pastor, delante de nuestro fiel Señor. Y hoy estamos en su casa porque Él nos escogió, porque Él nos llamó, así como hizo con Abraham, al cual bendijo, llamó y multiplicó. Asimismo nosotros hemos sido llamados por nuestro Dios, bendecidos por nuestro Dios y multiplicados por Él. Gracias, Jesús. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Es un honor, Señor, estar en tu casa. Es un privilegio, Señor, que tenemos nosotros los que podemos venir con acciones de gracias y con alabanzas a entrar en tu presencia, a entrar en tu dirección, a acercarnos en comunión a ti, a buscar amistad contigo, Señor. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas ni me sueltas y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Estoy rebosando, Señor, de alegría, de gozo, de estar en tu casa, de estar en tu presencia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en tu casa moraré por largos, largos años.
Declárelo, hay un milagro en su boca, declárelo en esta hora. Y en tu casa moraré por largos y largos años. Recibe gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle el aplauso de bienvenida al Espíritu Santo. Bueno, y quiero hablarle vamos a iniciar el tema porque es una serie, 5 enemigos de la iglesia. 5 enemigos de la iglesia. Hoy quiero hablarle del primero. 5 enemigos de la iglesia. Queridos, ha estado en mi corazón hablar acerca de todo aquello que nos puede impedir el recibir este año la gloria de Dios. Porque la vamos a recibir. Dios lo ha dicho, este es año de la gloria de Dios, así de que el deseo del corazón de Dios es ese. Ahora nos toca a nosotros movernos conforme a la dirección del Señor para que eso sea una realidad en todas las áreas. Dios ha dicho que es año de, primero, crecer espiritualmente, año de un nuevo nivel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿De quién depende eso? De mí, diga usted, de mí. De Dios no, el Señor está ahí siempre listo. Él está a la puerta y llama. Tú eres el que debes abrir la puerta para que Él entre y cene contigo y se siente a la mesa. Eres tú. Entonces, año de 1, crecimiento espiritual. 2, año de reflejar a Cristo. Entonces, todo lo que tú hagas en la universidad, el colegio, tu casa, el trabajo, reflejar a Cristo. 3, año de tener buenas relaciones con los demás, llevarnos bien con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Ese parece fácil, pero ese nos cuesta. Propóngase llevarse bien. Inicie con los de su casa. A ver, con su esposa, su esposo y sus hijos. Esa tareita nomás no es tan fácil, ¿cierto que sí? De llevarnos bien con el compañero de trabajo, de llevarnos bien con el líder. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. Y año de unción de multiplicación. Las 4 cosas se tienen que cumplir. Entonces, algo que me hablaba el Señor, queridos, es que hay enemigos que atacan la iglesia, que a veces quieren traer freno, que a veces quieren traer oposición, que a veces quieren traer discordia, enemistad, pleitos, división, carga, argumentos. Yo sé que todos en algún momento nos hemos visto atacados por esos espíritus. Los viven todas las iglesias, pero nosotros tenemos que estar como atalayas, atentos a que no entren en nuestro ministerio, a que no entren en nuestro corazón, para que no entren en nuestras familias. Y quiero hablarle hoy del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel. Porque hay una guerra continua, queridos. Hay una guerra, y usted sabe que dice la Biblia que la guerra no es contra carne y sangre, ¿cierto? La guerra no es contra lo que nuestros ojos ven. La guerra es con lo que se mueve a través de algunas personas que se dejan usar por el enemigo, a veces en contra de la iglesia, en contra de los ministerios, en contra del avivamiento, en contra de la familia. Y uno de esos espíritus es el espíritu de Jezabel que se manifiesta en algunas personas. Libro de Reyes, Primera de Reyes capítulo 21. Primera de Reyes capítulo 21, verso 25. A la verdad, ninguno fue como Acab. ¿Se acuerda de Acab, del rey Acab? Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿qué hacía la mujer? Lo incitaba. Dice que se vendió para hacer lo bueno, lo malo ante los ojos de Jehová, porque su mujer lo incitaba. Entonces, ¿quién era Acab? Hablemos de Acab, porque este mensaje, bueno, la palabra de Dios cumple algunos objetivos. La palabra edifica, consuela, exhorta, motiva, alienta. La palabra de hoy es de edificación. A veces el Señor nos consuela con su palabra, ¿cierto? A veces nos exhorta, nos jala las orejas.
Hoy quiero que usted sea edificado, que aprendamos para que podamos identificar este espíritu dentro de la iglesia. Entonces Acab, dice la Biblia que Acab se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Acab era el rey de Israel en aquel entonces, en tiempo de reyes. Era el rey de Israel en una ciudad llamada Samaria. Acab, en desobediencia a Dios, se casó con una mujer sacerdotisa de Baal y de Acera, dos dioses paganos, que era Jezabel. Era la hija de Sidón, un rey de Fenicia. Acuérdese que a los siervos de Dios, a los israelitas, se les había dado la dirección de que se casaran con siervos de Dios, con mujeres del reino. Entonces no se casaban con personas de una fe diferente, que es lo que nosotros deberíamos tener muy en cuenta hoy en día. Se deberían casar cristianos con cristianos únicamente. ¿Por qué? Por nuestra fe, porque entramos en un pacto, en una alianza. Entonces es un yugo desigual el pensar en casarse con una persona que no tenga su misma fe. Entonces eso viene desde la antigüedad. El mismo Dios le enseñaba al pueblo de Israel que los hombres cristianos debían fijarse en mujeres de su misma fe. Entonces no se debían casar con las cananeas, ni con las heteas, ni con las jebuseas, ni con las de alrededor, sino que se debían casar con mujeres cristianas, israelitas preferiblemente. Entonces este rey Acab se casa con una mujer en desobediencia a Dios, con una mujer que era la hija del rey de Sidón de Fenicia, que era Jezabel. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Pero esa mujer era bonita de apariencia, pero por dentro su corazón no era recto delante de Dios. Y ahí nace, desde aquel entonces, el espíritu de Jezabel. Jezabel era una sacerdotisa que adoraba a dos dioses paganos, a Baal y a Acera. Acera o Astoret, la diosa Astoret de la que habla la Biblia, era la diosa conocida como la reina del cielo. Y Baal era el dios del sol, para los que tenían dioses paganos, digámoslo así, no para los israelitas, que el único dios es Jehová de los ejércitos. Entonces este dios de Baal, por ejemplo, era un dios que usted lo lee en la palabra, que buscaba adoración y sacrificios a través de niños o profetas. Entonces Jezabel ordenaba que los niños fueran sacrificados al dios Baal, que era el dios sol, o profetas de Dios fueran sacrificados como ofrenda a sus dioses paganos. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Pero fíjese que hoy en día cuánto culto satánico hay, cuántos niños se desaparecen, cuántas ofrendas de niños todavía se hacen. Todos esos cultos vienen desde esas épocas, a través de un principado, de un demonio satánico llamado Jezabel. Desde ahí nace todo esto. Entonces Acab permitió que la idolatría entrara al pueblo de Israel a través de su esposa Jezabel. ¿Sí ve lo difícil de casarse con la mujer equivocada? ¿Sí ve lo terrible las mujeres de casarse con el hombre equivocado? Así de que cuando a los jovencitos que están aquí en esta reunión, su papá o su mamá les diga, ese muchacho no te conviene, escuche. Cuando a la nena le digan, ese hombre no te conviene, escuche. Porque el Señor usa mucho a los padres y les ha dado una sabiduría muy especial para guardar el corazón de sus hijos, para protegerlos. Es como la voz de Dios en la casa. ¿Qué dicen los hijos? Amén, ¿cierto? Amén. No es fácil, cuando uno es joven no es fácil de entenderlo, ¿no? Ay, mi mamá nada le gusta, ay, mi papá nadie le gusta, ay, qué pereza, ay, lo que ellos digan. Pero tan lindo que es Dios que ha querido guardar las generaciones a través de los padres. Así que personas solteras tengan en cuenta el consejo de sus padres. No es que me caso por encima del que sea, porque luego uno asume consecuencias de eso. Las asumió Acab. Usted sí sabe, resumiendo la historia, que toda la familia de Acab se perdió. Toda. Por una decisión equivocada en los sentimientos. Entonces le decía, y Acab permitió que la idolatría entrara y que su esposa Jezabel tomara dominio y tomara posesión, estableciendo ese tipo de adoración entre los israelitas.
y entró el culto a dioses paganos en el pueblo de Israel. O sea, trajo mucha contaminación. Entonces hay personas que traen eso de afuera a la iglesia, que no tiene nada esto, que los pastores exageran, que los líderes exageran, que no tiene nada de malo hacer esto o hacer lo otro, que es que quién dijo, que es que por qué tenemos que pedir permiso, como si fuera permiso, que es que por qué tenemos que pedir consejo. Ese es un espíritu de Jezabel. Es el espíritu que contiende, que resiste, que quiere ejercer dominio, que es autosuficiente. O sea, no necesito de nadie, no necesito el consejo del otro, yo puedo solo. Entonces le dio control, le dio autoridad a su mujer. Y sabe que en aquel entonces más de 10 millones de israelitas se inclinaron ante dioses paganos. Tan solo 7,000, cuenta la Biblia en Primera de Reyes 19:18, cuando le está hablando Dios al profeta Elías y le dice: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Imagínense, besaban a los dioses. Qué horrible, ¿cierto? Y doblaban su rodilla. Y dice la Biblia que Dios le dijo al profeta Elías en tiempos de reyes que tan solo 7,000 no doblaron su rodilla delante de Baal, de los dioses. 10 millones se arrodillaron de israelitas que creían en Jehová de los ejércitos. Mire todas las cosas que están pasando. ¿Sabe que yo escucho hoy en día de cristianos que están a favor del aborto? De cristianos que están a favor de la igualdad de género, de la diversidad de género. Uno no logra entender ciertas cosas, que hoy en día la gente se aloca, que hoy en día llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese es un espíritu de Jezabel que ha querido entrar en la iglesia, a decir que todos somos iguales porque delante de Dios lo somos, pero no es esa igualdad de la que el mundo habla, la igualdad de las feministas. No, la igualdad de Dios es de ser hijos de Dios, todos con los mismos derechos. Es diferente. Entonces toda esa contaminación le ha hecho daño a la iglesia, al punto de que hoy en día algunos defienden ciertas cosas incorrectas delante de los ojos de Dios, y no está bien. Ayer me mostraba Sandro en las noticias todo lo que pasa después de un partido de fútbol. No sé si algunos vieron las noticias de las barras bravas ayer, como entre ellos casi se mataron. En la noticia que vi ya iban 3 muertos. Y esas peleas tan tremendas entre las barras, entre ellos mismos. La gente que queda en medio, lo que vive, los camiones, los carros que quedan en medio, lo que les pasa. Ellos fueron los que grabaron los videos. Yo decía, tremendo, por un partido de fútbol, ¿usted lo puede creer? Por un partido de fútbol se quitan la vida. ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué nos falta por ver? El mundo no está bien, y no está bien por estos espíritus de dominio, de que yo no me dejo, y yo mando, y yo voy a ser su presidente, y yo tengo las mayorías, y ese ego y esa cosa. Es un espíritu de Jezabel, de dominio, es un espíritu de autosuficiencia que está en el mundo muy marcado, y usted lo ve en algunos líderes políticos y demás, pero que también a veces quiere entrar en la iglesia. No tengo por qué decir, yo puedo solo, no necesito de nadie, no necesito consejo. Es un espíritu de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Hablando de Jezabel, era esa esposa controladora, manipuladora. Ay, 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 dicen las mujeres. Que gobernaba a su marido, gobernaba al pueblo. Ella representa el espíritu de dominio. Este espíritu de Jezabel se mueve en los hombres y en las mujeres. Tiende a ser más fuerte en la mujer. Significa control, dominio, autosuficiencia. Y escúcheme, está muy ligado a la tentación, a los pecados sexuales y a la brujería. Porque eran los espíritus que se movían en Jezabel desde aquel entonces, y son espíritus que se han movido en la humanidad. No sé si usted ha visto, también esta semana vi un video que me mostró una mujer, una persona de la iglesia muy preocupada, de un grupo como de chamanes
orando en contra de Colombia, pero horrible, con ritos y con conjuros y con palabras proféticas y con miles de cosas en contra de Colombia. Y yo decía, wow, todo eso viene desde aquel entonces, todo este espíritu de Jezabel, porque el espíritu de Jezabel está muy ligado a la brujería, está ligado a las tentaciones, a los pecados sexuales. Mujeres que seducen buscando hacer caer al siervo de Dios. Y cuántas personas, mujeres a veces dentro de la iglesia, entran buscando la caída de líderes cristianos. Eso pasa mucho. Y luego lo publican los medios. Porque vaya a ver cuando los medios publican acerca de la restauración de familias que la iglesia logra, de los jóvenes que se afirman con el Señor, de las vidas restauradas, del bien que la iglesia le hace a la sociedad. Eso no se publica. Pero que un líder cristiano le falle a Dios, sale hasta en el espacio, en la primera página. Y pasa. ¿Por qué pasa? Porque entra un espíritu de Jezabel en la iglesia, no se identifica a tiempo y una sola persona puede hacer caer a varios. Primera de Reyes 21:7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, le está hablando a su marido, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ya le voy a explicar esto. Acab quería comprar una viña, la viña de Nabot. Nabot tenía un terreno y ese terreno lo había recibido por herencia, es lo que cuenta. Usted puede leer Primera de Reyes 18, 19, 20 y 21, cuenta la historia. Y dice que Nabot tenía un terreno. Ese terreno lo había recibido por herencia. Por tanto, la ley mosaica decía que las herencias no se podía vender, tenía que ser heredada. Entonces Nabot le dijo a Acab: no le puedo vender la tierra. Y Acab le insistió y le dijo: le pago 2 veces. No le puedo vender la tierra, porque la gente que creía en la ley de Dios la cumplía a cabalidad, y habían algunos que la cumplían al pie de la letra. Y le dijo: no le puedo vender la herencia. Y él se molestó y se fue para la casa. Y cuando llegó a la casa, la esposa le dijo: ¿qué tienes, Acab? Dijo: Nabot no me vendió la tierra, le ofrecí 2 veces pagársela y no me la quiso vender. Y dijo: espere un momentico. Como era una mujer de control, de dominio, entonces le dijo: come y bebe tranquilo y alégrate, yo te conseguiré la tierra. Es esa persona que pasa por encima de lo que sea con tal de alcanzar sus objetivos. Es esa persona que no piensa en los demás. ¿Sabes? Su nombre significa cohabitación. Jezabel significa cohabitación. Es alguien que no se interesa por los demás. Es alguien que no le gusta trabajar en equipo. Y a veces ese espíritu entra dentro de la iglesia. ¿Sabe? Yo no estoy diciendo todos somos Jezabel, no. Usted tiene que identificar los rasgos de Jezabel que pueden estar en usted para que los erradique y no permita que dañen su llamado. Entonces, cuando digo que su nombre significa cohabitación, es porque no hace equipo con los demás, no le interesan los demás. Y hay personas dentro de los ministerios que no quieren hacer equipo, que son, decía mi mamá, cusumbo solo. Porque era que en la época de mi mamá había una serie que se llamaba Cusumbo. ¿Alguien la vio? Bueno, aquí hay una, gloria a Dios, de la época de mi mamá. Entonces, Cusumbo era un niño huérfano, ¿no? Y era un niño triste, sin papá ni mamá. Entonces, cuando mi mamá lo veía uno por ahí solo, le decía: ¿Cusumbo solo? O sea, como que ¿qué hace sola? Entonces a mí se me quedó eso en la mente. Yo crecí mi mamá con su cuento de Cusumbo solo. Y ahí hay Cusumbo solos en los ministerios. Hay Cusumbo solos que no se quieren meter con nadie. Yo no necesito de nadie. A mí que nadie yo no me quiero meter en chismes. Yo no me quiero meter en líos. A mí no me gusta la compinchería. Y todo eso es cierto y es muy bueno. La compinchería es nociva, pero sí necesitamos de los demás, claro que sí. La vida en Cristo, queridos hermanos, son relaciones. Y si usted no se relaciona, pues ¿cómo va a salir adelante en su vida de fe? Si usted es de los que llega de primero y es el primero también que se va, llega de último y es el primero que se va, pues ¿con quién va a compartir? Necesita hacer equipo, equipo para lo bueno, equipo para trabajar el reino. Equipo para crecer espiritualmente, necesita de alguien que le ayude en su fe. Equipo para hacer conquistas, grandes cosas para Dios. Si fuésemos más equipo, todos nosotros
tendríamos gran poder en el gobierno, déjeme decirlo, si fuésemos equipo, pero es que nos falta mucho ser equipo. Entre cristianos somos divididos y eso no está bien. No es algo que alegre a Dios ni que agrade a Dios. Entonces, queridos, Jezabel desprecia la autoridad. El espíritu de Jezabel es aquel que tiene poco, porque ella no respetaba la autoridad ni de su marido ni la de Dios. Si no respetaba la autoridad del marido, menos la de Dios. Ni tenía en cuenta a Dios porque tenía varios dioses, ni tenía en cuenta a su marido porque hacía lo que quería hacer y alcanzaba sus fines a costa de lo que fuera. Primera de Reyes 21, mire la historia, versos 5 al 7. Primera de Reyes 21, 5 al 7. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, o sea, vino a Acab, su mujer Jezabel, y le dijo: ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Como le dijo, si usted es el rey, ¿quién manda? ¿Eres tú rey ahora sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña. ¿Qué le estaba diciendo en pocas palabras? No te preocupes, como sea, la conseguimos. ¿Sabe? En la sociedad podíamos describir a Jezabel como esa mujer que con un espíritu de sensualidad, de sexualidad obsesiva, entra y va cautivando los corazones de muchos, controlando los corazones de muchos. Es el caso de, por ejemplo, la esposa del rey Herodes. La Biblia habla del rey Herodes y su mujer. Su mujer envía a una de sus hijas para que seduzca a su esposo con tal de matar a Juan el Bautista. ¿Recuerda la historia? Bueno, y le hace bailar de manera sensual para seducir al rey. Increíble. La propia mamá, con tal de matar a Juan el Bautista. Ese espíritu es también el espíritu de Jezabel. Lo asociamos también con la adoración a lo oculto, a esas prácticas de ocultismo, a esas cosas que a veces no están bien, que practican inclusive algunos líderes cristianos. Es que hoy en día se han confundido tanto las cosas que algunos tienen a bien consultar astros, consultar horóscopos, consultar ocultismo, todo lo que tiene que ver con hechicería, o el tema de la igualdad de sexos, de la igualdad también de género. Entonces, el espíritu que domina a todo el grupo de feministas es un espíritu de Jezabel, y es un espíritu incorrecto. Porque bien entendido es que somos hijos de Dios, mal entendido es que estamos por encima de los hombres, nadie nos domina, nadie nos controla. Y fíjese lo que logran hacer, ¿no? Ya entran a las iglesias a hacer daño a la iglesia, a romper, a destruir y a levantarse contra los siervos de Dios. Queridos, si no estamos atentos de ese espíritu de Jezabel, podemos ser víctimas de eso. ¿Sabe que cuando vi esas imágenes de ese grupo encapuchados que entraron a una iglesia a dañar, romper y destruir y a levantarse contra los siervos de Dios, yo pensé que eran hombres? Y me dijo Sandro: míralos bien. Y yo los miré y escucha la voz, eran mujeres feministas en cabeza de una feminista. Entonces, ¿para dónde vamos? Queridos, ¿para dónde va el mundo? Hay que tener cuidado con estos espíritus, por lo menos que no estén dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos gran ego, estamos permitiendo un espíritu de Jezabel. Algún día escuché a una de mis discípulas en un encuentro que hablaba: es que yo, y cuando yo llegué y Dios hizo, y yo y mi casa, y yo y mis hijos, y yo. Cuando terminó el mensaje, le dije: te voy a dar un consejo, que nunca se te olvide que predicamos es a Cristo, no nos predicamos a nosotros mismos. Ponemos un ejemplo con nuestra vida, sí, de lo que Dios ha hecho para testificar y abonar al mensaje, mas jamás para predicarnos a nosotros mismos, porque nuestro mensaje debe ser cristocéntrico, no egocéntrico. Nosotros no somos Dios. Entonces me dijo: wow, nunca lo había visto de esa manera, no vuelve a pasar. Y efectivamente fue algo bien bonito, porque uno a veces sin darse cuenta
el corazón se llena de ego. Ay, mi esposo tan lindo, ay, mis hijos, ay, mi hogar, ay, yo, y yo, y yo. Y que nunca se nos olvide que eso es gracias a Dios. Todo lo que tenemos, lo que somos y lo que tendremos es gracias a Dios. Dice Proverbios 27:2: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Y con este verso le pude hablar. Alábate el extraño y no tu propia boca. Anótelo porque ese le va a servir. El ajeno y no los labios tuyos, que digan de ti: ay, qué lindo esto, ay, te felicito, ay, y te exalte otro, pero no tú mismo, porque puede estar entrando un espíritu incorrecto. Entonces, ¿en dónde se mueve el espíritu de Jezabel? En el ser humano, en la iglesia. Tendría que darle los textos, pero en la iglesia y en la nación. En el ser humano, claro, quiere controlar al siervo de Dios, quiere controlar. Mire, leámoslo, Primera de Reyes 18, 17, 19. Le voy a poner un ejemplo cómo entra en la iglesia el espíritu de Jezabel. Primera de Reyes 18, 17, 19. Cuando Acab vio a Elías, al profeta Elías, ¿se acuerda del profeta Elías? Le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, o sea, el profeta Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú, Acab, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Por dónde entraron los Baales? Por su esposa. Cuidado, queridos hombres, cuidado, queridas mujeres. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Verso 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Quién les daba comida? ¿Quién mantenía a los 400 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera? Jezabel, la esposa del rey Acab, rey de Israel. ¿Está viendo lo nocivo de esas relaciones? Esta mujer se convirtió en la que sostenía a todos los profetas de los dioses paganos en tiempos de Acab, porque era una mujer impía. La mujer que no es sensible a Dios puede hacer caer a su marido. La mujer que no es sensible a la dirección de su esposo, y más este hombre que inició siendo un hombre con temor de Dios, puede acabar mal. La mujer debe estar pendiente de la fe de su esposo, y el esposo debe estar pendiente de la fe de su mujer. Entonces los hijos serán bendecidos. Los hijos no manipulan en una casa cuando ven que el hombre es cabeza de su casa. Cuando ven a un hombre que ora, cuando ven a un hombre que lee la Biblia, que conoce la palabra, entonces los hijos no pueden manipular, porque se van a encontrar con un papá que les dice: que va a salir a las marchas a protestar, y se va quitando la correa. Cuando ven a un hombre que tiene liderazgo en su casa y tiene claras las cosas de Dios y no se deja manipular por nada ni por nadie, esa casa funciona bien. Sus hijos andan en sujeción y su esposa también es bendecida. Entonces luego su esposo la alabará y los hijos la llamarán bienaventurada. Pero es una mujer sensata, sensible a Dios, no controladora, no manipuladora, no autosuficiente, no impositiva y demás. Entonces, ¿quién hizo la caída del pueblo de Israel en ese tiempo? Acá, ¿por causa de quién? De su mujer. Y ese es un espíritu que a veces entra sin querer a la iglesia, a controlar a los siervos de Dios, a levantarse, las personas que se levantan a cuestionar lo que los siervos de Dios dicen, la dirección que da el líder en la célula, lo que direcciona el líder. Mira, ¿por qué no ayunas? ¿Y por qué tengo que ayunar? ¿Porque él dice? ¿Y por qué tengo que hacer porque a ellos les parece? Ese es un espíritu de Jezabel, porque el espíritu del siervo de Dios es humilde. El Señor dijo: yo estoy con los quebrantados de corazón, con los humildes y quebrantados de corazón. Al altivo lo miraré de lejos. Al que cree que puede solo, al que cree que no necesita dirección,
ese el Señor lo deja quietico, viva conforme a su pensamiento. Para el que vive con corazón humilde y quebrantado, ese está cerquita del Señor. El que dice: yo no necesito de la iglesia, yo no necesito que me lideren, yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer, ese al parecer se puede gobernar solito. Los que sí necesitamos de Dios son los que venimos a la iglesia. Los que sí necesitamos dirección son los que estamos en la casa de Dios. Los que necesitamos ser prosperados son los que diezmamos. Entonces, cada uno de acuerdo a su corazón recibe. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno conforme a sus obras. El espíritu de Jezabel odia la profecía y resiste al Espíritu Santo, porque es controlador. Entonces, queridos, necesitamos identificarlo en la iglesia para que no entre a dividir los hogares, para que no entre a dividir las familias, pero tampoco entre a dividir la iglesia. Hay un verso que me encanta que define el espíritu de Jezabel y es Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Y ese es el espíritu de Jezabel. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Mire cuáles son las cosas que aborrece Jehová. Los ojos altivos, léalo conmigo. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Ese es el espíritu de Jezabel. Revise que usted no tenga ninguno de esos argumentos en su corazón. Entonces vamos en victoria y este año recibiremos la gloria de Dios. Puestos en pie, por favor. Un consejo para que el espíritu de Jezabel no esté ni entre a su corazón: arrepiéntase constantemente de lo que el Señor le muestre. Si hoy el Señor le mostró algo, pídale perdón a Dios. Mantenga un corazón humilde. Acuérdense que Moisés, para recibir la gloria de Dios, pasó de ser un hombre iracundo a ser un hombre manso. Si seguía siendo iracundo, no iba a recibir la gloria de Dios. Si seguía rompiendo, gritando y tirando, no iba a recibir la gloria de Dios. Necesitaba el Señor mudar su corazón, quitar el corazón de piedra, volverlo en corazón de carne para poder derramar la gloria. Entonces, toda dureza de su corazón, deje que Dios la quebrante. Mantenga un corazón humilde. Y un consejo, queridos hermanos: manténgase en intercesión y en ayuno. 2 armas poderosas para que el espíritu de Jezabel no entre en su corazón: intercesión y ayuno. ¿Cuáles son? ¿Cuándo es la intercesión aquí en la iglesia? Jueves 5 de la mañana. Yo creo que hay muchos que pueden venir y no vienen a ese hermoso tiempo. Muchos, porque a no ser que entre a trabajar a las 5 de la mañana. Entonces madrugue y venga a intercesión. Manténgase todo el año, ofrezca ayuno. Ofrezca ayuno por su ministerio, ofrezca ayuno por su hogar, ofrezca ayuno por sus hijos, ofrezca ayuno. El ayuno lo mantiene a uno humilde y evita que el espíritu de Jezabel tome el control. Amén. Voy a orar porque todo espíritu de Jezabel en estos ministerios, en el ministerio de Henry, Alexandra, de John y Joanita, salga fuera y no venga a dañar y a destruir a los siervos de Dios. Amén. Levante sus manos al cielo. Padre, pongo la iglesia bajo el pacto de tu sangre preciosa. Mira a cada creyente que ha venido hoy buscando tu dirección. Te pido, Señor, que todo espíritu de Jezabel que haya querido entrar para dividir el ministerio, para sembrar cizaña, para poner argumentos incorrectos en el corazón de los siervos de Dios en contra de la iglesia, de sus líderes, de Dios, del ministerio, hoy sea quebrantado en el nombre de Jesús. Hoy oro para que ese espíritu de Jezabel sea atado al poder de la sangre de Jesús. La plenitud de la sangre de Jesús destruye todo espíritu dominante, todo espíritu controlador. Destruye todo espíritu de autosuficiencia, todo espíritu de manipulación.
de seducción que quiere traer tentación y buscar la caída de hombres y mujeres del reino, sea atado en el nombre de Jesús al poder de la cruz, atado al poder de la sangre de Jesús. Hay victoria por la sangre en el nombre poderoso de Jesús, y ese espíritu es desarraigado de la iglesia, desarraigado del ministerio de Henry y Alexandra. Toda insubordinación, toda falta de sometimiento, toda autosuficiencia y egocentrismo en las mujeres y los hombres de este ministerio hoy se ha quebrantado y echado a la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús destruye todo espíritu de Jezabel en el ministerio de Henry y Alexandra, destruye todo espíritu de Jezabel en el ministerio de Johnny y Johanna. Autosuficiencia, egocentrismo se quebrantan por la sangre del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Oh, toda manipulación del diablo, toda estrategia del enemigo para traer autosuficiencia en los siervos, en las mujeres del reino, sea quebrantado en el nombre de Jesús. Todo espíritu incorrecto que quiere traer seducción, que quiere a través de la sensualidad, del sexo, traer la caída de líderes cristianos, sea quebrantado por la sangre del Cordero inmolado en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu de dominio, de control en la iglesia, toda insubordinación, toda falta de sometimiento, todo orgullo y egocentrismo, hoy son atados a la cruz, donde el Señor triunfó y pagó con precio de sangre para librarnos de todo espíritu de Jezabel que quiere trastornar los planes rectos del Señor en la vida de los siervos de Dios. Sea quebrantado por la sangre de Jesús, por la plenitud de la sangre. Hoy vencemos con la sangre del Cordero en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos personas que nos visiten por primera vez. Déjeme ver su mano en alto. Alguien, venga aquí, estos dos preciosos hermanos. Atrás hay otra mujer, venga aquí, me gustaría hacer una oración por usted. Bienvenidos. Atrás hay una persona, venga aquí por favor. Venga por favor, los que vienen por primera vez. Queridos, mientras vienen los nuevos, vamos a tener reunión el Jueves Santo, 7 de la noche. Y la buena noticia, tendremos el viernes velada. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mini velada digo yo, porque veladas hasta las 5 de la mañana. Vamos a hacerlo desde las 8 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana. Vamos a estar aquí en la iglesia, alabanza, oración por sanidad, guerra espiritual. Eso va a ser el día viernes. Viernes de 8 de la noche en adelante nos vemos también acá en la iglesia para tener un tiempo especial y aprovechar esta semana. Creo que siempre lo hacemos en Semana Santa, de tener ese tiempo de orar por los enfermos, de tener tiempos de guerra espiritual, que no lo hacemos con tanta frecuencia. Nos vemos el jueves y viernes santo aquí en la iglesia. Sábado y domingo de Semana Santa común y corriente, reuniones normales. Lo único que no va a haber el jueves es intercesión en la mañana. Vamos a estar aquí en la iglesia en la noche el jueves, viernes en la noche, sábado reunión familiar a las 6 y domingos común y corriente. Amén. Ponga su mano derecha en el corazón. Quiero guiarle en una oración y que podamos invitar a Jesús, ustedes que vienen por primera vez, que podamos invitar a Jesús a nuestro corazón y empezar a caminar con Él. Amén. Señor Jesús, reconozco que he fallado. Tal vez he sido autosuficiente. He creído que puedo solo. Pero hoy reconozco que te necesito. Que solamente tú puedes hacer el milagro que anhelo y que espero, y puedes bendecirme. Por eso hoy quiero abrirte las puertas de mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres jamás. Empezar a caminar contigo y conocerte de una manera especial, depender de ti. Hoy te lo pido, Padre, en Cristo Jesús, y la iglesia le da el aplauso de bienvenida a estos preciosos hermanos. Bienvenidos. Sean bienvenidos. Aquí está William, queridos hermanos, y Martica. Les van a tomar 2 minutos de su tiempo. Las personas que les invitaron les van a esperar en la parte de afuera, así de que sigan por acá con William, por favor. Sigan, no vuelva a su lugar, siga con William. Y queridos hermanos, estamos en punto, así de que les voy a pedir el favor de que salgamos rápidamente. Dios les bendiga y Dios les guarde.